Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien por casa y también, bueno, desearles un feliz año a cada uno de ustedes y sus familias. Ahora vamos a empezar nuestro webinar quincenal Hablemos de Bolsa. A mí me acompañan tanto Catherine, José Carlos y Sebastián, que forman parte del equipo de Invalor y hacen posible la elaboración de esta presentación. Siempre, en primer lugar, por favor, tomar en consideración nuestro disclaimer habitual. El objetivo de este webinar no es dar recomendaciones de compra o venta de acciones, sino ser un medio informativo. Luego de ello, pues revisamos nuestra agenda habitual, que seguro varios de ustedes ya la conocen, donde básicamente primero revisamos un análisis a nivel macro global, luego pasamos a ver una parte local y finalmente terminamos con lo corporativo, donde en esta ocasión vamos a comentar dos compañías, lo que en este caso van a ser Credit Corp en retail, que bueno, estas últimas semanas, antes incluso también del final del año, pues han tenido buenas noticias relevantes que nos gustaría compartir con ustedes, ¿no? Entonces, para ir empezando, pues lo primero que corresponde es revisar el análisis a nivel macro global, donde, bueno, definitivamente ha sido esta última semana bastante positiva para los mercados, a pesar de quizás algún pequeño ruido político y las expectativas también por lo que se denomina la ola azul con los demócratas ahí teniendo una paridad en el Senado, ¿no? Pero bueno, sobre esto nos lo va a comentar con mayor detalle José Carlos. Así que, hola José Carlos, por favor, coméntanos lo ocurrido a nivel global. Hola Daniel, gracias y buenos días con todos. Veamos brevemente cómo le fue a los mercados esta primera semana del año. Como pueden observar en la parte inferior, la semana ha sido positiva para las bolsas mundiales y el optimismo también se ha reflejado en la bolsa local. Esto a pesar de que en Europa se han venido endureciendo las restricciones por el aumento de casos de COVID-19 en la tercera ola. Los mercados estuvieron más atentos a los resultados de las elecciones en los últimos dos escaños del Senado en Georgia y qué implicancias tendrían a partir en el futuro en adelante. Los demócratas ahora controlan ambas cámaras al menos por los próximos 2 años y el mercado espera un mayor estímulo fiscal por parte de la nueva administración para reactivar la economía estadounidense mientras busca contener el virus y con mucha mayor razón dados los últimos datos del empleo del mes de diciembre que mostraron las primeras pérdidas netas de empleos desde abril del año pasado. No obstante, es cierto que hubo cierta preocupación sobre qué implicancias tendrá en materia de regulación e impuestos a las corporaciones con los demócratas controlando el Congreso. Esta semana también se han publicado las minutas de la FED del mes de diciembre, donde básicamente se mostraron a favor de mantener el ritmo de las compras de bonos, las que han venido inyectando liquidez a los mercados y manteniendo baja tasa de interés, pero la novedad fue las opiniones sobre cuándo comenzar a reducir estas compras, lo que denominamos como el tapering. Algunos funcionarios sugieren que podría darse a partir de fines de este año, otros recién para el 2022, pero esto dependerá de cuán efectiva sea el estímulo fiscal y la contención del virus para reactivar la economía. Siguiente. Y bueno, estas noticias también tuvieron su impacto en los metales, particularmente en el oro, que tuvo una caída de más de 3% esta semana, principalmente por el mayor apetito por riesgo y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo de Estados Unidos, los que compiten con el oro como refugio. Y esto debido a las expectativas de mayores estímulos fiscales que impulsarían las tasas de largo plazo. Por otro lado, el cobre tuvo un impulso esta semana por los temores vinculados a la oferta de la mina Las Bambas, esto debido al bloqueo del corredor minero del sur por parte de pobladores del distrito de Velille, en Cusco, básicamente por discrepancias en el aporte económico de la mina a la comunidad. Esto ha comenzado el 12 de diciembre y habría impedido las exportaciones de concentrados del metal. Pero este miércoles la localidad alcanzó una tregua para reunirse con la minera el 12 de enero y desbloquearon la carretera. Ahora, ¿qué esperar la próxima semana en los mercados? Bueno, se viene la temporada de resultados del cuarto trimestre, empezando con JP Morgan y Citigroup. También tenemos declaraciones de los presidentes de la FED en eventos particulares. El Congreso de Estados Unidos va a estar ocupado viendo si logran vacar al presidente Trump antes del 20 de enero. Y también los económicos de China el viernes, que son muy relevantes para el precio del cobre. Esto sería lo principal en el ámbito internacional. Muchas gracias y volvemos contigo, Daniel. Ok, perfecto, gracias José Carlos. Sí, de hecho, lo último del cobre es bastante interesante, está en máximos, como les hemos comentado antes, ¿no? 7, 8 años.
y con acciones mineras en la bolsa local que todavía están claramente rezagadas, ¿no? Si bien es cierto, impactadas por un poco por el nivel de producción, pero a nivel de precios, pues estamos a niveles en los cuales van a generar mucha caja, ¿no? Entonces ahí todavía vemos una oportunidad interesante y de hecho lo hemos compartido durante nuestro último seminario. Ahora, por la parte local, pues definitivamente lo que se resalta es ya la adquisición de las vacunas, cómo se tiene planeado iniciar el proceso para que, bueno, para ya iniciar la inmunización de toda nuestra población, pero seguro eso tomará algunas semanas o meses, pero sobre esto nos va a dar con mayor detalle en realidad Catherine. Así que, hola Katy, por favor, coméntanos lo principal ocurrido a nivel local. ¿Qué tal? Gracias por el pase, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Como mencionó Daniel, voy a estar a cargo del mercado local. Vamos a comenzar. El primer punto que vamos a tocar es que el proceso aprobó el proyecto de ley que fija el tope de tasas de interés bancarias. Ahora, las tasas topes van a ser tanto mínimas y máximas, serán establecidas por el BCR de forma semestral. Esta propuesta pues cuenta ya con opiniones desfavorables de parte del MEF, del BCR, de la SBS y otras instituciones por sus efectos negativos, debido a que estaría perjudicando justamente a aquellos que se pretende favorecer. Em, Diferentes estudios nos están mostrando ya que esta ley llevaría a la exclusión de ciertos grupos de la población al acceso al crédito. Este grupo serían aquellos clientes que tienen más riesgo y los que no están siendo bancarizados aún. También nos estaríamos enfrentando a un aumento del mercado informal, dado que ya las personas con este perfil no lograrían encajar o ser partícipes de la banca tradicional, de financieras, y solamente tendrían que buscar el mercado informal que les va a ofrecer eh, tasas de interés mucho mayores a 700% anual. Entonces, por justamente estos temas, se dice que los efectos serían más negativos que positivos como los que se buscan. Además, pues se generaría otro tipo de aumentos en la parte de gastos, como seguros y comisiones, que las entidades financieras van a tener que hacerlo como parte de la estrategia de producto de la pérdida que van a tener en el costo del crédito. Bueno, esta ley definitivamente llevará a que las instituciones financieras reduzcan su oferta de créditos y avance mucho más la usura. Aún el gobierno no ha observado la norma como declaró que lo haría de ser aprobada. Ahora vamos a la parte de lo que pasó con la SUNAT esta semana. La vigencia de la norma que autoriza ahora a las empresas financieras, a las empresas del sistema financiero, brindar información mensual a la SUNAT sobre las cuentas de aquellos tanto clientes y empresas que tengan montos iguales o mayores a 10,000. Esto con el fin de combatir la evasión y elusión tributaria. Esta norma ha generado críticas por ser tanto inconstitucional, dado que va contra un artículo de la Constitución que indica que el secreto bancario pues no puede ser levantado de esa forma, sino tiene que ser a través del pedido de un juez, entre otros mecanismos. Además, estaría preocupando bastante la posible desprotección de los datos personales de todos los clientes bancarios. Y bueno, los peruanos y todos los que están siendo partes del sistema financiero van a optar por retirarse del sistema financiero. Estamos hablando principalmente del sector informal, que como sabemos, el sector informal en el Perú representa más del 70%. Entonces, estas personas van a temer ser fiscalizados porque ya estarían frente al ojo de la SUNAT. Por otro lado, debemos de considerar pues que la SUNAT pasó por una evaluación previa por la OCDE, que concluyó que la SUNAT ya ha cumplido con los estándares de seguridad y confidencialidad establecidos por este organismo internacional. Esta era una condición necesaria para que el MEF emitiera este decreto supremo. Sin esto no hubiera salido esta ley. En tanto, el MEF sostuvo que es posible evaluar cambios en esta ley. Principalmente se está viendo el tema del umbral y la periodicidad que está establecido, ¿no? Se busca o se pretende que
el monto del umbral suba a 22.000 y que la periodicidad cambie, ya no sea mensual, sino cambie tal vez a ser trimestral. Ahora, con esto vamos a pasar a la parte del COVID. Como sabemos, como ya hemos escuchado, el presidente Sagasti anunció que este mes va a llegar ya un lote de 1 millón de dosis de vacunas contra el COVID, de los 38 millones que ya se ha firmado con el laboratorio chino Sinopharm. También el Ejecutivo dijo que ya se firmó un contrato de 14 millones de vacunas con AstraZeneca. Estas llegarían, pero recién en septiembre. En tanto, pues la ministra de Salud confirmó el primer caso de la nueva variante de COVID que proviene de Reino Unido. Ahora, ahí debemos destacar de que alrededor del 60% de contagios que hay ya en Reino Unido es producto de esta cepa, justamente porque es más contagiosa. Entonces, con esto ya podríamos darnos la idea de que este caso sería un antecedente de una segunda ola posible de contagios en nuestro país. Si bien la evolución de contagios y decesos que hay aún no es notorio, ese exceso que siempre revisamos, existe sí un incremento visible en el uso de camas hospitalarias en general. Como podemos ver en el gráfico superior derecha, ya el uso de camas, por ejemplo, en UCI, ha incrementado en las últimas semanas. Entonces, este incremento, sumado a la nueva cepa, es un riesgo latente que podría llevar al país a tomar medidas de contención, lo que nos llevaría a un posible retroceso en la fase 4 de la reactivación económica, porque justamente en esa fase estamos y como requiere de mayor concentración de personas fuera, entonces esto estaría en bastante riesgo, ¿no? Porque justamente las personas se verían mayormente afectadas y la propagación sería mucho más rápida. Sobre las vacunas, quisiera mencionar que si bien está en curso, es importante que debemos de considerar que ninguna de ellas, que ya se ha firmado el contrato, cuenta con los resultados finales de sus pruebas clínicas. Entonces ahí también debemos de estar atentos con lo que podría pasar y, y tampoco tenemos certeza de las fechas de las posibles fases de vacunación que se va a dar en el Perú. Como pueden apreciar ahí en los pequeños cuadros de la parte derecha inferior, podemos ver que se va a realizar estas vacunaciones con una especie de prioridad, ¿no? Y esta prioridad se le va a dar al sector salud y a las personas que están más involucradas en el tema del cuidado de las personas. Por otra parte, bueno, por esta parte sí, eso, mencionar eso, y podemos pasar por favor a la siguiente lámina. Gracias. Bien, aquí tenemos los indicadores económicos. Los indicadores económicos, todos los datos son a noviembre, excepto el de inflación que está a diciembre. Por esta parte podemos ver que consumo interno de cemento permanece ya en terreno positivo 4 meses consecutivos, con cifras bastante altas que no se había visto antes. En la parte de minerías e hidrocarburos, continúa todavía este sector en terreno negativo, con una caída incluso mayor que el mes pasado. Esto va en línea con la menor producción que hubo de oro y petróleo. De igual forma, como podemos apreciar en el gráfico de la producción de electricidad, todavía no recupera su nivel pre-COVID. En la parte del gráfico de inflación, aquí tenemos lo que es el IPC de Lima Metropolitana, que alcanzó 1.97% interanual, explicado principalmente por el aumento de los precios de alimentos. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias, Katy. Sí, muy interesante. De hecho, el tema de la ley de tope en las tasas de interés lo vamos a comentar en unos minutos un poquito más de detalle para el caso de Credit Corp. Y bueno, sí, de estos indicadores pues resalta definitivamente el tema del consumo interno de cemento, que ha tenido una recuperación básicamente en V, y pues lo cual es muestra de la fortaleza del sector y cómo también se debería haber reflejado en los resultados de las compañías que están ahí involucradas, ¿no? Tanto las cementeras como las acereras, ¿no? Ahora, yo les voy a comentar la parte corporativa en estas últimas 2-3 semanas, que es desde nuestro último webinar.
En estas 3 semanas, pues las noticias que resaltamos a nivel corporativo son, bueno, en primer lugar, por el lado de Luz del Sur, pues se comunicó que se otorgó una ampliación a Calpa para que pueda sacar el informe y con el fin de determinar el precio mínimo para realizar la OPA. Esa fecha es del 15 de enero, o sea, la próxima semana. Y bueno, estamos a la expectativa también de ello, ¿no? Ustedes saben nuestra opinión allí. Creemos que en sí, bueno, en realidad ya se hizo público, ¿no? El precio que ofreció la empresa china a Sempra, alrededor de cerca de 29 soles, entre 28.50 y 29. Aunque bueno, ellos indicaban de que están a la expectativa de que Calpa haga su informe independiente y que incluya, por ejemplo, en su valoración los riesgos que han surgido ante la pandemia y también riesgos regulatorios, etcétera, que puede estar hoy en día en nuestro país, ¿no? Así que veremos ese informe y cómo lo termina tomando el mercado, ¿no? La próxima semana. Luego, por la parte de la BBL, pues hubo ahí un hecho de importancia que comunicaba que ya se contrató al Banco de Inversión para que haga la valoración independiente de las 3 entidades, tanto la BBL, Colombia y Chile. Y bueno, ustedes también saben nuestra opinión, los que formaron parte del seminario, respecto a que creemos que esto va a ser un catalizador para la acción y que bueno, y que si comparamos simplemente con múltiplos con los comparables a nivel de múltiplos, EV/EBITDA, y también en transacciones que se han hecho principalmente en Europa, pues hay ahí un margen de seguridad suficiente para obtener una revalorización importante, ¿no? En esta acción. Es cierto que es algo ilíquida, pero bueno, tiene un modelo de negocio único, es un monopolio natural con su subsidiaria con Cavalli y es un muy buen negocio, ¿no? Con margen de vida de 40% y realmente en el Perú hay muy pocos negocios que tengan ese tipo de márgenes y que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Así que ahí, bueno, se comparte esta noticia para que también lo tengan en consideración ustedes, ¿no? Ahora, una noticia muy importante fue la de retail, que fue la adquisición de Macro, que de hecho ha sido el catalizador para el rally que está teniendo la acción, de donde, bueno, esa noticia en realidad lo voy a compartir con un poquito más detalle en un minuto también, cuando hablemos de retail, pero así en forma resumida, pues ha adquirido las 16 tiendas que tiene Macro Perú a nivel nacional y que estas han tenido unas ventas anuales aproximadas de 1.800 millones en 2019 y un EBITDA del 21, más o menos estimado, será de unos 120 millones. Pero igual, lo comento con mayor detalle en un minuto. Luego, una nota también muy interesante fue por el lado de Cerro Verde, que informó que había hecho un pago de capital por poco más de 300 millones de su préstamo sindicado que tiene vigente hoy en día, con lo cual la deuda en el balance pues, se reduce tan solo a 525 millones, ¿no? Es algo bastante importante, de hecho es muestra de la fortaleza y de la caja que está generando la empresa hoy en día, definitivamente. Como nosotros les hemos comentado a ustedes, pues esperamos que al 22 Cerro Verde va a estar básicamente con cero deuda y siendo inclusive un poquito conservadores, va a estar generando un flujo de caja con un cobre al menos a $3 por libra, pues alrededor de 850 millones por año. Así que esperamos de que gran parte de ello se destine como dividendo. Y ahí probablemente tendremos un yield, si se reparte al menos unos 600, 650, pues un yield muy atractivo alrededor de 8%, ¿no? 7, 8%. Lo cual, pues, eso es lo interesante de Cerro Verde. No solamente la oportunidad de apreciar el capital, sino también de tener una renta, ¿no? Otra noticia ya, pero que ocurrió en esta última semana, sería la de Minera IRL, en la cual básicamente informaba al mercado que ha contratado a Highwood como un asesor financiero para acelerar su proceso de obtener el financiamiento para su proyecto La Chea, ¿no? También nosotros hemos compartido ahí una opinión respecto a la compañía. Y que bueno, lo bueno es que este proyecto en Puno, pues básicamente tiene la licencia social, tiene la licencia medioambiental y también tiene factibilidad económica, tiene una TIR mayor al 25% con ahora $1.400, así que el proyecto es rentable, tiene un CAPEX relativamente bajo, entre 150 y 180 millones, así que nuestra opinión es que en este año se debería dilucidar este tema del financiamiento y destapar el valor de esa compañía, ¿no? Si bien es cierto, es una junior, por lo tanto es un riesgo implícito bastante elevado,
pero nosotros siempre les recomendamos apuntar a aquellas justamente compañías que tengan, sobre todo, licencia social, ¿no? Y hemos visto lo que comentaba José Carlos también con la parte de las gambas, está un poquito complicado, ¿no? El tema de la relación con las comunidades. Así que mientras tengas un proyecto en el cual la relación con tu comunidad cercana esté pues excelente, pues va a ser mucho más probable que puedas sacar adelante tu proyecto, ¿no? Si no, es muy, muy difícil. Y si ya hay pruebas de ello, ahí están Panoro, ahí están Candente, etcétera, ¿no? Hay una gran cantidad de casos en los cuales por conflictos no se ha llegado a, a la construcción de esos proyectos, ¿no? Por el lado, por otro lado, Aceros Arequipa, pues también publicó una nota interesante. En realidad, esto es a nivel de una nota de un diario, el cual indicaba de que, bueno, esperaba seguir expandiéndose en otros mercados, sobre todo a nivel regional, durante, durante el 2021, ¿no? Lo cual nos parece bastante atractivo, en realidad. Y bueno, también ustedes saben nuestra opinión sobre Aceros Arequipa. La gran diferencia con Cider es que Aceros Arequipa Corare sí tiene planes de expansión. Ahí está la nueva planta, la serie en Pisco, que además le va a permitir dejar de importar palanquilla, por lo tanto va a ser más eficiente en costes. Y además va a poder, ya no va a ser un cuello de botella, ¿no? La parte de la cerilla con el laminado, ¿no? Que son las dos partes principales del proceso productivo. Así que eso es lo bueno de Aceros Arequipa. Tiene ese proceso de expansión y de crecimiento, lo cual no tiene Cider Perú, pero es cierto que hoy en día Cider, pues, por ejemplo, ofrece un yield, me refiero a un dividendo más atractivo, al menos en el corto plazo, y también está más barata, ¿no? A nivel de múltiplos. Así que bueno, pero igual, creemos que con cualquiera de ellas, pues uno está en muy buenas manos, por así denominarlo, en esas dos empresas, para tener exposición a la recuperación del sector construcción, ¿no? Y finalmente, un hecho de importancia que salió ayer sobre Sierra Metals, que es la matriz de Minera Corona, que también nos pareció muy interesante, porque básicamente nos informan de que están evaluando estrategias o alternativas para poder maximizar el valor de sus accionistas, ¿no? ¿Y a qué nos lleva esto? Pues ellos también lo comentan allí, es que lo cual puede incluir alguna venta de activos, transacción, fusión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, como les comentaba, Sierra Metals es la matriz de Minera Corona, también los que participaron en el seminario, y bueno, los que han leído también nuestro comentario del 2020 saben que Minera Corona forma parte del portafolio modelo base que compartimos, y lo interesante es que Minera Corona pues es un activo que para nosotros está claramente infravalorado, ¿no? Y sobre todo en los precios actuales, esa es básicamente una empresa que capitaliza poco más de 200 millones, tiene cero deuda y 50 millones en caja. Este año debe estar generando, este año el 20 incluso siendo un año relativamente malo por la paralización que hubo durante el segundo trimestre, unos 30 millones en flujo, y el próximo, si se mantienen estos precios y con la, o sea, perdón, en el 21, si se mantienen estos precios de tanto cobre, zinc y plata, que es donde está la mayor proporción de los ingresos, y la producción se recupera, lo cual ya está ocurriendo en Corona, por cierto, está en esa capacidad de aumentar su capacidad de tratamiento en planta, pues debe estar haciendo un flujo entre 35 y 40 millones, ¿no? Entonces, una empresa que tiene un enterprise value de 150 millones y genera 40 por año, pues es claramente una ganga, ¿no? Por así denominarlo, es baratísimo. Entonces, por eso creemos que hay ahí una opción muy interesante para evaluarla. Y bueno, y veremos si esto quizás sirve como un catalizador para ese activo, ¿no? Que nuevamente creemos que está infravalorado, y está infravalorado porque es una acción poco seguida, ¿no? Nos recuerda mucho el caso de Cider, antes de que se anunciara todo el tema del dividendo, etcétera, en el 2017, por ahí pues Cider estaba a los 40 centavos y nadie le daba bola, ¿no? Igual, y tenía como 300 millones en caja y capitalizaba algo más de 500, más o menos por ahí. Entonces, pues era una gran oportunidad, y eso nos recuerda mucho a ese periodo, ¿no? Ese tipo de acción Minera Corona. Así que les recomendaría darle un ojo allí a ese activo, que puede ser bastante interesante. Así que con esto, pues terminamos la parte de las noticias y pasamos a comentarles las dos empresas que en esta ocasión vamos a analizar. Y la primera es Credicor, donde vamos a enfocarlo un poquito más, sobre todo en lo que se comentó en la parte local respecto a la ley de tope en tasas de intereses, ¿no? Pero acá nos va a ayudar Sebastián. Así que hola Sebastián, por favor, coméntanos lo ocurrido con Credicorp. Gracias, Daniel. Buenos días con todos.
En este caso nos centraremos en la Banca Universal de Credit Corp en Perú, compuesta por BCP Perú y Mi Banco, para analizar el impacto que ha tenido los programas de reactivación del gobierno y el potencial efecto de la ley de topes de tasas en sus fundamentos. En Perú es líder en créditos y posee una exposición moderada al segmento minorista, excluyendo medianas empresas, en comparación con los tres bancos más importantes del país. Luego de la abrupta caída del precio de la acción durante el primer trimestre del año pasado, la acción ha venido recuperando terreno y desde inicios de diciembre del pasado año se encuentra en una meseta de entre 61 y 66 dólares. En la actualidad nos encontramos en la fase 4 del programa Reactiva Perú, el cual ha tenido gran incidencia como soporte para la cadena de pagos de las empresas y además crucial para la progresiva recuperación económica. Tanto Reactiva como FAE, que es el Fondo de Apoyo Empresarial, más dirigido a MIPES, influyeron en un aumento de la exposición minorista de la banca peruana global en el 2020. Para la Banca Universal de Credit Corp en Perú, su exposición total de créditos pasó de 58% en noviembre del 2019 a 62% en noviembre del 2020 en la cartera minorista. Esta mayor exposición generó una reducción de su margen neto por intereses de casi 130 puntos básicos intertrimestral al tercer trimestre. El 30 de diciembre del 2020 se aprobó la Ley de Fijación de Topes a las tasas de interés, aprobada por la Comisión de Defensa del Consumidor, más no por la Comisión de Economía. El dictamen otorgaría al Banco Central la facultad de establecer las tasas topes. Posiblemente se traten de tasas relativas, no fijas, que serían determinadas semestralmente. La ley ha sido observada y no ha habido mayor pronunciamiento de las autoridades encargadas, y se esperaría mayor información sobre el proceso en las próximas semanas. Según estudios empíricos relacionados a fijación de topes en la TAM, la determinación de esos topes podría generar exclusión de los clientes con mayor riesgo crediticio del sistema financiero formal, entorpecería el monitoreo del récord crediticio debido a potenciales costos ocultos. Es decir, se excluiría a los agentes que actualmente cuentan con malos récords e impediría que peruanos responsables que acceden a créditos puedan ver reducidos sus costos de financiamiento por buenos récords crediticios a largo plazo, debido a los costos ocultos y factores relacionados con medidas intervencionistas. La utilidad neta de las empresas se ha visto afectada por los altos niveles de provisión debido a la mayor exposición al segmento minorista durante la pandemia. En un hipotético escenario con topes de tasas, la generación de ingresos se vería perjudicada, siendo Mi Banco el mayor afectado debido a su total exposición al segmento minorista. Tratando de ver los límites de este efecto, se estresaron los fundamentos de estas compañías y el resultado de una reducción de hasta 50% de sus ingresos por cartera minorista podría generar una reducción del 24% de sus ingresos netos consolidados. Las magnitudes de los resultados de esta ley difieren por geografía y época, sin embargo, no reduce la relevancia que podría tener en nuestro país. En caso de su ejecución, se esperaría que el BCP, el Banco Central, determine topes altos, dada su oposición por la fijación de precios. Muchas gracias y a continuación Daniel nos comentará sobre InRetail. Ok, perfecto, gracias, gracias Sebastián. Sí, bueno, definitivamente hay que esperar, ¿no? Como bien lo comentaba Sebastián, bueno, se estima de que el Ejecutivo va a observar esta ley, la ley de topes, y veremos cómo termina dilucidando este tema, ¿no? Si es que el Congreso igual lo aprueba por insistencia, algún tipo de negociación, etcétera. Hay que esperar eso para tener también un poquito más detalle y ser un poco más exactos en nuestro estimado final del impacto que pueda tener en los balances de los bancos, ¿no? Ahora, yo les voy a comentar el caso de InRetail, que como les había adelantado hace unos minutos, pues una noticia muy importante que nos compartió justo antes de la Navidad fue la adquisición de Macro, ¿no? De Macro Perú, por un monto de 360 millones de dólares. Lo interesante de esta compra es que, bueno, antes de la adquisición de Macro, pues InRetail tenía ya presencia en formato de cash and carry, que son los Economax, básicamente, con lo cual atiende al canal mayorista, pero solo con 5 tiendas en el país, ¿no?
Mientras que con Macro, pues hay 16 locales adicionales, los cuales van a complementar su oferta, ¿no? Ahora, también lo interesante es que Macro se complementa debido a que Economax está mucho más orientado al consumidor final, el consumidor retail, por así decirlo, al pequeño consumidor, mientras que Economax está mucho más vinculado con el cliente profesional, ¿no? Que es más o menos el 70% de sus ingresos. Y en cliente profesional, pues nos referimos a restaurantes, hoteles, servicios de catering, etcétera, los cuales, pues bueno, compran obviamente a nivel mayorista y se llega, compran por un nivel de volumen mucho más elevado que un pequeño consumidor final, ¿no? Entonces eso es también el factor interesante que complementa ambas marcas. También les comentamos de que en un call que realizó la compañía, pues comentaron de que a corto plazo pensaban mantener ambas marcas, tanto Macro como Economax, y que luego iban a evaluar si es que, bueno, se hacía una consolidación y solamente quedaba una en el mercado, ¿no? Lo cual creeríamos de que probablemente sea el camino, sobre todo en esta ocasión, considerando que Macro normalmente tiene como un nombre mucho más antiguo y de mayor relevancia que Economax, ¿no? Así que bueno, veremos también cómo se desarrolla ese factor y si nos dan un poco más de información, sobre todo con los resultados del cuarto trimestre, ¿no? Ahora, respecto a la adquisición en sí y a lo que pagó en retail, pues lo interesante es que ellos comentaban de que el EBITDA estimado para este año, para el 21, en Macro era de unos 120 millones de soles, pero este no es un EBITDA normalizado. Indicaban de que en este año esperaban justamente una caída más o menos de un 20% respecto a un escenario normal, que sería el 19, debido a que todavía va a estar impactado, sobre todo por el consumo de restaurantes y hoteles, ¿no? Lo cual no se ha reactivado del todo. Y también acá está vinculado un riesgo de corto plazo, de que como bien lo comentaba Katy en su momento, pues por ejemplo hay algún tipo bueno, de segunda ola, recrudezca los contagios, el tema a nivel de disposición de las camas UCI, etcétera, y eso nos lleve a retroceder en las fases o quizás aumentar las restricciones y eso, pues uno de los segmentos más impactados o más afectados serían justamente restaurantes, hoteles, ¿no? Por el estilo. Así que hay ese riesgo potencial de corto plazo. Pero bueno, lo importante es que a nivel normalizado, pues Macro incluso puede generar una EBITDA por encima de los 140 millones, ¿no? Y con expectativas de crecimiento claramente por cómo está evolucionando el segmento moderno en nuestro país, ¿no? Y se ha visto durante la pandemia incluso cómo han crecido y le han ido ganando terreno al canal tradicional, sobre todo las bodegas, ¿no? Ahora, lo interesante es que el múltiplo que ha pagado en retail está alrededor de 10.8 veces EBITDA, más o menos, y lo cual podemos compararlo, por ejemplo, con lo que pagó en su momento de Quicor, ¿no? Por Quicor, por ejemplo, pagó 12 veces EBITDA, entonces ha pagado un poquito menos que en ese momento la adquisición, y ojo, nuevamente, considerando que el denominador, o sea, ese EBITDA es el de 120 millones y es un EBITDA no normalizado, ¿no? Si consideramos el normalizado alrededor de 140, pues el múltiplo que ha pagado incluso estaría por debajo de los 10, ¿no? Lo cual es un precio bastante atractivo, es lo que se paga hoy en día por ese tipo de activos, no es una ganga, o una ganga pues sería 5 veces su EBITDA, lo cual es poco probable realmente, en un mercado como este sobre todo, y tampoco está pagando caro, ¿no? Caro sería pues pagarle un 15 veces su EBITDA. Así que creemos que es un múltiplo justo y con la expectativa de que esa EBITDA crezca, se expanda por las sinergias que van a generar, ¿no? Y las sinergias, por ejemplo, podrían venir, en el último punto que les comentamos, porque ellos también estaban indicando de que uno de los planes es que Macro sirva como un hub, como un centro de abastecimiento para las tiendas más, ¿no? Lo cual podría ayudar a acelerar el crecimiento de estos formatos de descuento. Entonces, como hoy en día más solamente está en Lima y tienen el plan de llevar el formato primero a Arequipa y luego a otras ciudades como Trujillo, Chiclayo, pues este posicionamiento de Macro a nivel regional les puede ayudar justamente a ser como a ser un centro logístico, ¿no? De abastecimiento, lo cual es súper importante porque además va a generar eficiencias a nivel también de costes, ¿no? Entonces, ahí hay también un potencial de generar mayor flujo en este segmento de supermercados, ¿no? Así que por eso nos parece muy atractivo la adquisición, agrega valor para el accionista. Y lo último que quería comentarles es comparar con lo que ocurrió en su momento con Quicor, ¿no? No sé si ustedes, algunos recordarán el momento en que Inritel adquirió Quicor.
En ese momento incluso la acción básicamente no reaccionó nada. Y acá quería comentarles un tema muy chiquito. El tema de que en ese momento, por ejemplo, comparando con el lado de macro, ¿no? En la proforma se esperaba de que farmacias, luego de adquirir Quickcorp, pues farmacias para en retail generaron una EBITDA más o menos entre 390 y 400 millones de soles. Y por lo tanto, pues incluso el múltiplo de InRetail aumentaba, ¿no? Porque tomó bastante deuda en ese momento, más de $1.000 millones, lo cual incluso lo llevó a que su clasificadora, que era Fitch, si mal no recuerdo, pues le bajara su perspectiva de estable a negativa, ¿no? Porque su ratio de deuda neta se había disparado en el caso de InRetail. Entonces, pero, ¿cuál es aquí el factor importante? En que normalmente en el tema de las proformas que uno hace, que simplemente sumar, es como que yo a la EBITDA de InRetail al cierre del tercer trimestre, que es más o menos 1.900 millones de soles, la aumente simplemente los 120 de macro, ¿no? Esa es tal cual la reforma, la proforma, el EBITDA proforma. Pero ¿qué no estamos capturando acá? Las posibles sinergias y el crecimiento que tiene el segmento, ¿no? Porque acá justo les comparto de que si bien la proforma, luego de adquirir Quickcorp de farmacias era más o menos 400 millones, en el 2018, solamente el año siguiente, este segmento generó 540 millones en EBITDA, en el 19 generó 711, y en este año, pues en los últimos 12 meses, farmacia está generando, y lo pueden ver eso en el gráfico de la izquierda, casi 1.000 millones, ¿no? En EBITDA, farmacias. Es en realidad el segmento que aporta la mayor cantidad de EBITDA al negocio, ¿no? Entonces, pueden ver cómo básicamente en 3 años el EBITDA que brinda farmacias se ha casi triplicado, ¿no? A partir, si tomamos solamente en cuenta el EBITDA pro forma, ¿no? Entonces es un crecimiento impresionante, entonces lo cual nos da más o menos luces de qué es lo que podemos esperar con el retail, ¿no? No solamente basarnos en el EBITDA pro forma, lo que les digo, al EBITDA que genera hoy en retail, que es 1.900, sumarle simplemente los 120 de macro, sino, este es lo bueno también de hacer flujos, por cierto, y lo que nosotros recomendamos siempre, de poder estimar el crecimiento, las sinergias que se puedan generar, y el crecimiento y también la expansión en sí que pueda tener este segmento, ¿no? Y se ha visto cómo está creciendo a doble dígito, sobre todo las tiendas de descuento como más, y también se esperaría de que la coyuntura también ayude al crecimiento del cash and carry, que es tanto Economax como Macro, ¿no? Así que nos parece una adquisición que agrega valor y que, bueno, y va a ser bastante beneficiosa para el accionista de retail a largo plazo, ¿no? Es una compañía que sí claramente puede clasificar como aquellas en las cuales uno puede comprar y mantenerla pues por muchos años, ¿no? Y normalmente va a agregar valor para el accionista. Así que con eso pues cerramos esta parte de las empresas. Solamente, bueno, recordarse el calendario económico para que estén al tanto de ello de las próximas 2 semanas. Y finalmente recordarles de que, bueno, el jueves 14 de enero vamos a tener un masterclass de evaluación de empresas, haciendo una introducción para nuestro curso de verano que inicia el 23, el sábado 23, donde vamos a revisar el caso justamente de Minera Corona, ¿no? Que nos parece un caso muy interesante de inversión. Y bueno, ahí vamos a desagregar el caso y llegar a un precio objetivo, ¿no? Para esta minera que nos parece atractiva ante la coyuntura. Así que recuerden estas fechas, igual les vamos a estar enviando las invitaciones por correo. Así que con ello, pues vamos a pasar a la parte de preguntas, donde acá nos va a ayudar Katy. ¿Qué tal? Hola, hola Katy. ¿Sí, se me escucha? Sí. ¿Aló? Daniel, ¿me escuchas? Sí, sí te escuchamos. ¿Qué tal? Ya, disculpen los inconvenientes técnicos. Bien, vamos a empezar con la parte de lo que es las preguntas y respuestas. La primera pregunta aquí nos dice si ya se ha realizado una valorización de Luz del Sur. Ok, gracias por la pregunta. Bueno, sí, ustedes recordarán que le hemos compartido nuestro estimado
que en realidad venía por lo que pagó la empresa china, ¿no? Por lo que le ofreció a Sempra, que está alrededor, les comentaba, justo de 28.50, entre 28.50 y 29. Ahora, por flujos en sí, y eso de lo demás, además, los informes que hay hoy en día de valoración de Luz del Sur, pues diría que por flujos que hoy en día genera la empresa, probablemente pues su valor fundamental está alrededor de los 22 soles, pero acá pues ahí veremos Calpa si es que incluye las sinergias que puede generar, en este caso por la propia empresa china, por la hidroeléctrica que también tiene en el mercado, veremos si eso incluye de alguna manera en su análisis, y también los temas de factores de riesgo, ¿no? Pero yo diría que va a ir mucho por el lado de la OPA, por el precio que ofreció la empresa china a Sempra. Además, también recordar que en la OPA hay varias modalidades de valoración, ¿no? Que es, por ejemplo, el precio promedio de los últimos 6 meses, ¿no? Esa es una de las modalidades. Así que solamente por esa modalidad, pues el precio mínimo de la OPA, pues tranquilamente será alrededor de los 27, por encima de los 27, ¿no? Así que eso es lo que esperamos, pero bueno, estamos a la expectativa del informe y cómo lo tome el mercado, ¿no? Que será el próximo viernes. Gracias, Daniel. La segunda pregunta nos comentan si cuándo se estaría dando los resultados del estudio de valorización de la BBL. Ok, en el caso de BBL, pues el resultado debería salir durante el primer trimestre de este año, sea hasta marzo del 21. Y bueno, ese es nuestro rango de expectativa. Y sí, bueno, como les comentaba, pues conforme vemos los múltiplos de los comparables y de las transacciones que se han realizado en otros mercados, pues sí, esperamos que en ese informe el resultado pues sea un valor fundamental con una prima interesante respecto al precio de mercado actual. Gracias. Ahora nos preguntan cuál es la expectativa de la compañía minera Antapacay. También nos preguntan si hay algo sobre Glencore, Misquimayo y Nexa. Ok, bueno, Antapacay no cotiza, forma parte de Glencore, ¿no? Es una subsidiaria de Glencore, así que pues por ahí no podríamos comentar más, solamente que entenderíamos de que se ha visto afectado un poco por el bloqueo del corredor minero, como comentaba José Carlos allí, que estaba bloqueado un poco el acceso a las minas que están por Cusco y Apurímac, pero no tenemos mayor información al respecto. Y sobre Nexa, pues bueno, está recuperando en línea con el mercado, ¿no? De las mineras, tanto Volcan, Tribal y Nexa han estado recuperando a nivel de precio, me refiero, en línea con el zinc y el plomo principalmente. Pero la gran diferencia es que, sobre todo Volcan y Tribal son empresas que están endeudadas. Y bueno, y sobre todo Volcan, ¿no? Que tiene ahí un bono, un préstamo que le vence en febrero del 22 y va a ser un poquito complicado para llegar con la caja suficiente, ¿no? Así que yo diría que ahí hay un riesgo de refinanciación. Por eso la empresa está en proceso de vender los activos hidroeléctricos, ¿no? Está en ese proceso, y si no lo logran, pues lo que les va a quedar es hacer ampliación de capital, ¿no? Con el punto negativo de que eso va a diluir a los accionistas minoritarios, ¿no? Así que tengan en consideración eso. Pero bueno, mientras siga subiendo el zinc, el plomo y la plata, pues Volcan, Trevali seguramente van a seguir yendo bien en su cotización, salvo, como les comento, estos factores de riesgo de que Volcan no pueda lograr vender los activos eléctricos, tenga que hacer una ampliación, con lo cual eso siempre termina afectando al precio y la cotización, ¿no? De acuerdo, gracias, Daniel. Ahora la pregunta 4 nos dicen si se estima o para cuándo se estaría estimando que la producción minera estará a niveles pre-COVID o qué es lo que haría falta. Para esto, yo les voy a ayudar con esta pregunta. No, lo que pasa es que actualmente, ya para los datos de noviembre, como lo habíamos mencionado, ya la minería se estaría encontrando en niveles previos al COVID, con excepción de los commodities como el oro, el plomo y la plata. Y entonces, además, para el 2021 tendríamos que considerar los proyectos de la ampliación de Toromocho y Mina Justa, que también van a ayudar a lo que
a que el sector minero se encuentre por niveles encima de los previos, ¿no? Previo al COVID. Entonces estaríamos en una buena línea de recuperación en Papi, creo que no has pasado bien el baño, está que huele a pichi. El baño no lo has pasado bien, está que huele fuerte. Bueno, eso sería por la parte de esa pregunta. Ahora vamos a pasar con la pregunta 5, donde nos dicen si se conoce de nuevos proyectos mineros de cobre a nivel mundial que pueda aumentar su oferta. Para esto nos va a ayudar José Carlos. Adelante, José Carlos. Gracias, Katy. Bueno, hablando de proyectos mundiales, tenemos Spence Growth Option, que es de BHP Billiton, que entregaría su primera producción trimestral este año en Chile. Hay que señalar también que la producción de la mina escondida, que es la mayor del mundo, sería un tanto menor de lo habitual este año y quizá también para el 2022, debido a la reducción de la fuerza laboral. También está Quebrada Blanca en Chile también, que es de Tech Resources, que comenzaría a producir la segunda mitad de 2022. Y en África, en la República Democrática del Congo, tenemos el proyecto Kamoa Kakula de Ivanhoe Mines, que entregaría su primera producción de cobre el tercer trimestre de este año, y también se espera una mayor producción de la mina Katanga, que es de Glencore para este año. Eso dinamizaría el mercado de la oferta de cobre mundial y en el próximo año también. Gracias, José Carlos. Bien, respondida esa pregunta, vamos a pasar a la número 6, donde nos preguntan cómo vemos la cotización de la minera Poderosa, considerando ya que sigue una cotización a niveles del 2019, cuando el oro cotizaba a $1,400. Además, tiene un margen neto cerca de 30%. Parece bastante alto para una minera, nos consultan Daniel. Sí, gracias. Es una pregunta muy interesante. Sí, es cierto, Poderosa es una de las mineras con mayor margen, junto con Corona también, les comento. Son empresas mineras muy poco comunes porque generan márgenes de vida altísimos, más del 30% y también a nivel neto porque tienen muy poca deuda. Bueno, Corona incluso cero deuda, ¿no? Así que eso es positivo de ambas compañías. Ahora, por el caso de Poderosa, lo que hemos visto es que la producción en sí está cayendo, sobre todo, bueno, el último dato que tenemos es de noviembre, igual la caída interanual era más o menos de un 20%, aprox, de acuerdo a datos del MINEM. Así que la compañía pues no ha podido normalizar del todo su producción, ¿no? Allí pues yo recuerdo que antes les hemos comentado, seguro unos recordarán, el tema de que Poderosa pues más o menos un 30% sí, de su producción proviene de acopio que hace de artesanales, ¿no? Entonces quizás eso le está impactando. No tenemos mayor detalle al respecto, por cierto, no hay mucha información pública sobre la compañía, pero nuestro estimado iría por ese lado, quizás está afectando el tema de los artesanales, o también un tema pues a nivel ya de la propia unidad, temas de los protocolos de seguridad, salubridad, etcétera, que no haga de que el 100% del personal esté en planta y eso también afecte el nivel de producción. Así que en Poderosa, digamos, lo que está afectando es justamente eso, la producción no se está normalizando, está que cae los últimos meses, no está recuperando, y bueno, y veremos, ¿no? Lamentablemente, como les digo, no hay mucha información pública, como si es el caso de Corona, pero Corona por el lado de Sierra Metas, ¿no? Es lo bueno, que tiene una matriz que cotiza en Canadá y por lo tanto tenemos mucha más información pública, ¿no? Pero Poderosa no es el caso, por lo tanto no podemos dar mayor detalle al respecto, pero solamente por donde creemos que va ese factor. Pero bueno, sí es cierto de que es una minera muy bien gestionada, así que sí, es una idea, es una acción interesante a la cual pues el que quisiera tener exposición al oro pues puede ser muy atractiva, ¿no? Gracias, Daniel. Ahora nos preguntan también si habría un precio objetivo de VAP, de Cartavio y de InRetail. Y en InRetail nos precisan si habría un reajuste en el precio actual tras la adquisición de Macro.
tal vez una actualización del precio objetivo. Ok, con esta pregunta vamos cerrando. En realidad, como ustedes conocen, nosotros no brindamos precios objetivos en este webinar. Eso lo reservamos para nuestros seminarios y para, bueno, para los miembros de nuestro club de inversión. Pero solo les podría comentar de que también ustedes conocen nuestra opinión sobre VAP respecto a los riesgos a nivel regulatorio que ya se han de alguna manera materializado, pero no del todo en el precio de la acción. Pero sí creemos que le quita potencial, básicamente porque afecta, como comentó bien Sebastián, directamente al modelo de negocio, ¿no? Para la recuperación del margen de intereses y para la normalización del ROE, ¿no? En el 2022, que era parte de nuestro escenario base, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el lado de un retail, pues sí, se está evaluando y se comparte con los miembros del club respecto a un nuevo valor objetivo, porque como les había recordado, pues esa adquisición queremos que agregue valor y bueno, un potencial de crecimiento, que de hecho todavía no tenemos mayores cifras para poder brindar, pero esperamos que haya mayor detalle, sobre todo en el call que realiza la compañía luego de que reporte sus resultados del cuarto trimestre, ¿no? Así que bueno, con ello vamos cerrando este webinar. Solamente recordarles de que el próximo jueves 14 tenemos nuestro Masterclass de Valoración de Empresas, donde será una introducción para nuestro curso que inicia el 23 del caso de Minera Corona, ¿no? Que nuevamente nos parece una acción bastante atractiva ante la coyuntura de los metales base, ¿no? Pero igual, mayor detalle les daremos en el Masterclass y les enviaremos la invitación por correo. Así que muchas gracias por su participación. Esperamos que la información haya sido de utilidad y bueno, y nos vemos en 2 semanas. Que tengan buen fin de semana. Gracias.